Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión sobre la nueva ley de startups. Vamos a hablar un poco de sus ventajas y sus beneficios, vamos a conocer toda la letra pequeña. Y para empezar, empezaremos con una pequeña presentación del señor Pau Solanilla, que es el comisionado de promoción de ciudad del Ayuntamiento de Barcelona. Gracias, Roger. Buenos días a todas y a todos. Bueno, compartir con vosotros, digamos, 3 comentarios de por qué hacemos esta jornada. Yo creo que es importante enmarcar un poco, como se dice en inglés, el reason why, el propósito, ¿no?, de las cosas que hacemos, ¿no? El primer comentario tiene que ver un poco con el mundo que vivimos, ¿no? Estamos en un mundo desconfigurado o en reconfiguración y hay una pugna entre volver a un mundo cerrado o vivir en un mundo abierto, ¿no? Y desde Barcelona queremos representar el mundo abierto, evidentemente, ¿no? Somos parte del éxito de Barcelona, es ser una ciudad abierta, conectada con el mundo, ¿no? Y la ley de startups tiene que ver con eso, ¿no?, con la ciudad abierta. Es un instrumento de ciudad abierta, ¿no?, de aprovechar las oportunidades de la nueva economía de lo digital que Barcelona se ha posicionado en los últimos años. Por lo tanto, esto es mucho más que hacer negocios. Esto tiene que ver con el ADN de la ciudad, con defender el modelo de ciudad abierta, ¿no? El segundo comentario es que en el mundo de hoy, para tener éxito, no te puedes sostener con los éxitos del pasado ni los de hoy. Hay que tener la humildad de saber que siempre hay que seguir aprendiendo. Hay que estar, como dicen en el mundo tecnológico, en beta permanente, ¿no? Y la nueva ley de startups nos ofrece una nueva oportunidad para ofrecer Barcelona como un lugar para vivir, para trabajar, para estudiar, para emprender, ¿no? Lo hemos hecho bastante bien en los últimos años, pero incluso lo tenemos que hacer mejor y este es un instrumento para eso, ¿no? Había algunos obstáculos que la ley viene a solucionar, pero quedan algunos otros, ¿no? Y nos van a explicar cuáles son esas oportunidades, esas ventajas que nos da la ley. Y por último, Barcelona tiene que estar conectada al mundo físicamente, con infraestructuras, buenas infraestructuras, digitalmente, con un ecosistema digital, ¿no?, insertado en esta nueva cadena de valor global de la economía digital, pero también tiene que estar conectada emocionalmente con el mundo. Y para estar conectada emocionalmente con el mundo es muy importante que los mejores embajadores de la ciudad no seamos las instituciones, sino sean las personas que viven, el talento local o el talento internacional que ha venido en estos últimos años, ¿no? Ese es el mejor embajador de la ciudad de Barcelona. La reputación es una percepción basada en creencias compartidas y en las expectativas. Y antes comentaba, esta ley ha abierto muchas expectativas. Creo que tenemos que aterrizarlas con serenidad para aprovechar las oportunidades que hay, pero también para perimetrar bien lo que se puede y lo que no se puede hacer. Porque en la reputación y en la marca ciudad es una promesa de valor, no es una campaña de comunicación. Y una promesa de valor incumplida erosiona tu marca y tu reputación. Por lo tanto, creo que esta jornada, y quiero a José y a Mónica darles las gracias, también a Julia Eres por la colaboración, creo que esta jornada se enmarca en eso. Conocer bien, tener la humildad de seguir aprendiendo, la ambición de hacer las cosas bien y trabajar juntos para que Barcelona sea verdaderamente ese lugar, esa ciudad de los proyectos vitales para que cualquier persona, inversor, estudiante, se quiera quedar, pueda hacerlo y aprovechar instrumentos como la ley de startups. Por lo tanto, gracias por atender nuestra invitación y aprovechemos esta bonita oportunidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Solanilla. Pues evidentemente la ley de startups es una oportunidad por Barcelona, ahora lo comentábamos. Barcelona es un polo de atracción de las empresas emergentes, de las startups, y con la nueva ley lo puede ser más, o sea, puede tener aún más atractivo, ¿no? De hecho, Barcelona se considera que es el tercer destino europeo para intentar, por ejemplo, crear una startup, detrás de Berlín y de Londres. Hay casi 2.000 startups en la ciudad, 20.000 profesionales cualificados que están contratados por estas empresas emergentes, y también es importante que el 60% de los emprendedores son extranjeros. Esto da muchas oportunidades. La nueva ley lo que busca, evidentemente, es atraer talento, atraer inversión, atraer emprendedores, y da una serie de facilidades, que esto es lo que hoy queremos detallar, porque básicamente esa ley que se publicó en el BOE el día 22 de diciembre, la ley en concreto de fomento del ecosistema de las
empresas emergentes, conocida como la Ley de Startups, lo que busca precisamente es estimular esta atracción de talento, esta creación de innovación, y evidentemente esto tiene una letra pequeña que básicamente hoy nos queremos centrar sobre todo en el hecho de que se favorece el establecimiento en España, en concreto en este caso en Barcelona, de emprendedores, de trabajadores, también de teletrabajadores internacionales, y hay una serie de medidas que vamos a repasar, hay mucha letra pequeña, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista migratorio. Por eso nuestros ponentes, nuestros expertos hoy, los mejores que podemos encontrar en la ciudad, son el señor José Antonio de Ros, que es director general de ERES, que es una multinacional, como saben, especializada en la gestión y el asesoramiento de movilidad geográfica laboral, cambios de trabajo internacionales, pues para buscar asesoramiento en migración, temas fiscales, el experto en migración, y nos hablará de todas las novedades a nivel de facilidades de visado, de permisos de residencia y todo lo que la nueva ley en este sentido puede atraer y puede facilitar. Y por otra parte, Mónica Sevilla, que es socia responsable del Departamento de Compensación y Beneficios a Empleados y Directores del bufete Garrigues, que también, como saben, es una firma internacional de servicios legales y fiscales. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar con las presentaciones. Empezamos con el tema más migratorio con José Antonio de Ros. Voy allá, ¿no? Cuando quiera, sí. Muchas gracias. Vale, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Bueno, vamos, como ha dicho Pau, vamos a hablar de la Ley de Startups, que se aprobó en diciembre y ha entrado en vigor el 1 de enero. Voy a intentar hacer un pequeño resumen de una visión general de la ley. Luego veremos las novedades migratorias y luego Mónica de Garrigues hablará sobre las novedades fiscales que son bastante interesantes que aporta esta nueva ley. Entonces, una visión general de la ley. Bueno, como también decía Pau en la presentación, lo que busca la ley es facilitar que Barcelona, bueno, en este caso la ley es nacional, que España y por supuesto Barcelona, atraiga la creación y el crecimiento de empresas tecnológicas. El legislador ha visto una oportunidad y una realidad de una necesidad de dar un cuerpo jurídico para gente que quiere trasladarse a España para desarrollar una labor profesional y no está vinculada a un contrato de trabajo. Entonces, creo que se ha visto una oportunidad clara de crecimiento económico y también de crecimiento de talento, de captación de talento para tener la estructura jurídica para que esto sea posible. Entonces, básicamente, el objetivo de la ley, por un lado, como he dicho, es la creación y crecimiento de empresas tecnológicas, la atracción de talento. Para atraer talento, pues primero tienen que poder llegar a España, poder residir y trabajar en España legalmente, y luego pues que haya unas condiciones a nivel fiscal que sean atractivas, que no vayan a estar pagando muchos más impuestos que en otros países, y luego también que la creación si quieren crear una nueva empresa, pues los trámites sean más sencillos y también tengan unas condiciones a nivel impuestos de los beneficios que puedan generar estas empresas interesantes. También se fomenta la inversión extranjera con unas condiciones interesantes, comparativas con otros países, y se fomenta también la colaboración público-privada entre universidades y empresas emergentes. Como he dicho al inicio, en lo que vamos a profundizar hoy es en la parte migratoria y en la parte de impuestos. En las novedades migratorias vemos que en lo que era la ley 14/2013, que es la ley de emprendedores, esta fue una ley que se creó en el año 2013, que entre otras muchas cosas hubo unas novedades muy importantes en materia migratoria. Se estableció un nuevo canal
para conseguir permisos de residencia y trabajo para no comunitarios, que era una vía muchísimo más ágil en plazos y en el tipo de documentación a aportar. Y con la ley de startups lo que se hace es una ampliación de los supuestos de la ley de emprendedores. Entonces, en la ley de emprendedores teníamos el permiso de residencia para inversores, para emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores e intraempresariales. Y ahora entra esta nueva categoría, que son los teletrabajadores de carácter internacional, que son los nómadas digitales. ¿Vale? Entonces, aquí lo primero que hace la ley, que es interesante, es establecer un tipo de definición de lo que es el nómada digital. Entonces, para que se pueda considerar nómada digital y para que pueda solicitar este tipo de permiso de residencia y trabajo, tiene que ser, lógicamente, no comunitario, un nacional no comunitario de un país, de un tercer estado, y que venga a realizar una actividad laboral o profesional. Esto quiere decir que puede venir con un contrato de trabajo o ser un autónomo, pero que esta actividad laboral o profesional se va a realizar íntegramente a través de sistemas informáticos, telemáticos o de telecomunicación. Esto no sé muy bien cómo se va a aprobar, pero lo que impediría es que pudiera venir alguien para supervisar un proyecto de un cliente, para que fuese un tema, bueno, que necesitara estar presente aquí para realizar su trabajo, o que venga, pues, no sé, a realizar una labor comercial para captar clientes en Barcelona o en España. En principio, este tipo de trabajadores que vinieran a hacer este tipo de trabajo tendrían que optar por alguna otra opción. No sería este el permiso de residencia adecuado. Luego, este tipo de permiso es muy novedoso porque supone que son tanto empleados de empresas que están en el extranjero o autónomos cuyos clientes están en el extranjero, y no interviene la empresa como solicitante del permiso de residencia de trabajo. Esto es muy novedoso y bueno, es una nueva figura que se adapta mucho a la necesidad real que existe de gente que quiere venir a trabajar aquí, que tiene trabajo, pero lo que quiere es estar viviendo en España, ¿no? Sobre cuando hay una relación profesional, o sea, cuando hay una relación laboral, que hay un contrato de trabajo, la empresa empleadora tiene que estar radicada fuera de España. No puede haber una relación laboral con una empresa española. Y en el caso de que sea una actividad profesional, o sea, que el solicitante sea un autónomo, tiene que demostrar que, como máximo, el 20% de sus ingresos están vinculados a un cliente radicado en territorio español. O sea, que el 80% de su cartera de clientes tiene que ser compañías o personas físicas extranjeras. Los requisitos es que la empresa empleadora extranjera o la que da trabajo al autónomo que solicita el permiso de residencia tiene que tener al menos un año de existencia. O sea, se ha de aportar la documentación conforme esta empresa no es una empresa de reciente creación. Luego se tiene que aportar también la documentación conforme la actividad se puede realizar en remoto, en concreto en España. Entonces, en el contrato de trabajo tiene que aparecer pues, esa posibilidad, y en el contrato de prestación de servicios, o simplemente entiendo que se aceptará pues, una carta autorizando al trabajador o al autónomo, al proveedor de servicios, a residir en España. Tiene que existir una antigüedad de al menos 3 meses en la relación laboral o profesional con el cliente o el empleador. O sea, no puede ser el haber contratado a una persona y al cabo de 15 días enviarlo a España, o pues un autónomo que acaba de firmar con un cliente y decide trasladarse pues antes de los 3 meses de esa relación profesional a España. Y luego se han de demostrar recursos económicos. En los recursos económicos en la ley no están establecidos, pero en principio parece que lo que se va a exigir
es el doble del salario mínimo interprofesional. Estos serían unos 2.000 euros brutos mensuales, lo cual son unos 24.000 euros brutos anuales. Tendrá que demostrar que va a disponer de esos ingresos. Estos ingresos, esta cantidad, sería cuando el trasladado viene solo, o sea, es una persona sin familia, y se irían incrementando si viniera con familiares, dependientes, esposa, hijos, etc. Luego hay también una novedad respecto al permiso de residencia como emprendedor. El permiso de residencia como emprendedor en sí ya existía y con esta ley lo que se pretende es facilitar la obtención de este permiso. La obtención siempre ha estado sujeta a obtener un informe positivo de un organismo público. Se ha cambiado el organismo, a partir de ahora será el ENISA, que es esta empresa nacional de innovación. Y la novedad es que el informe de ENISA lo solicitará la autoridad migratoria, la unidad de grandes empresas, directamente a ENISA. Entonces, el solicitante tendrá que aportar una serie de documentación que debe incluir pues, el perfil profesional del que lo solicita, los elementos innovadores de su proyecto, por qué son beneficiosos para la economía española y por qué son innovadores, y luego pues, un plan de negocio, un proyecto, si este proyecto es escalable, si van a crear empleo, cuál es el producto que van a diseñar o a vender en España y con qué medidas de financiación cuentan o cómo se va a financiar el proyecto. Entonces, una vez presentada toda esta documentación, la autoridad migratoria la va a enviar a ENISA y ENISA en 10 días resolverá si considera que el proyecto es beneficioso para la economía española y es un proyecto innovador. En el caso de que en 10 días no responda, se entenderá que otorga, o sea, que entiende que el proyecto es beneficioso para la economía española. Esto creo que va a agilizar muchísimo este tipo de permisos y bueno, pues es una vía muy interesante para la creación de empresas en España y gente que quiera desarrollar un proyecto aquí para poder residir y trabajar legalmente en España. Luego hay toda una serie de novedades que no afectan solo al tema de los nómadas digitales y emprendedores, sino que afectan a todas las figuras de permisos de residencia y trabajo que acoge la Ley de Emprendedores. Por un lado, bueno, siempre cuando un extranjero solicita un permiso de residencia en España, se tienen que aportar antecedentes penales de los países donde se ha residido. Antes era en los últimos 5 años y a partir de la nueva ley es en los últimos 2 años. Esto facilita bastante el papeleo, porque el tema de los 5 años, cuando son perfiles muy internacionales, pues ya han residido en países muy remotos, pues a veces complica en el tema de plazos, conseguirlos, etc. Luego, en cuanto a la duración de los permisos de residencia, tradicionalmente los permisos de residencia han sido de 2 años, ahora se otorgan de 3 y la renovación, una vez llegados los 3 años, será por 2 años. Con lo cual es un 3+2, al 5.º año ya pueden optar por el permiso de residencia de larga duración. Estos plazos tienen más sentido que lo que había anteriormente, que eran 2 más 2 más otra vez 2, pero a mitad ya tenías que pedir, ya podías pedir el de larga duración. Y luego, eso también es una novedad que es muy interesante. Antes, hasta ahora, si había un candidato que no tenía titulación universitaria, pero tenía una gran experiencia como altamente cualificado, perfiles muy técnicos, que esto sucede mucho en las empresas tecnológicas, gente que no tiene formación universitaria, o si tiene formación universitaria no tiene nada que ver con lo que están desarrollando como técnicos informáticos. Antes solo este tipo de perfil solo lo podían contratar
siendo no comunitario, empresas que cumplieran una serie de requisitos. Empresas que se consideraran grandes empresas porque tuviesen más de 250 empleados en nómina en España, tuviesen un volumen de facturación superior a 50 millones de euros, un volumen de inversión extranjera, bueno, una serie de requisitos, o que tuviesen el certificado de empresa de sector estratégico. Ahora, cualquier tipo de empresa, no hace falta que cumpla ninguno de estos requisitos, podrá optar por pedir un permiso de residencia para perfiles que no tengan formación universitaria directamente ligada con el puesto de trabajo. Esto, bueno, pues facilita bastante porque era un criterio bastante limitante, que solo ese tipo de empresas. Había muchas pymes que querían traer a gente cuyos perfiles son técnicos y son altamente cualificados, pero no tenían titulación universitaria y no había vía para conseguirlo, era muy complicado. Y esto, bueno, pues facilita mucho que estos perfiles puedan venir. Y bueno, básicamente es esto, como ha dicho Pau al inicio, la intención es facilitar que estas personas puedan venir a España porque se entiende que es un valor para el país, es un valor para la ciudad, que aportan riqueza, se creará, bueno, también para la movilidad profesional de estas personas dentro de las oportunidades profesionales que ofrezca la ciudad, ofrezca el país, pues es muy interesante. Y yo creo que el legislador ha visto una nueva realidad social y ha visto una oportunidad y ha creado esta ley que, bueno, el proyecto de ley fue muy novedoso porque se publicó pues a inicios del año 2022. Lo que pasa es que, bueno, la aprobación ha sido un proceso mucho más largo de lo previsto y no ha entrado en vigor hasta enero de este año, 2023. Y bueno, veremos a ver qué acogida tiene y si realmente va a tener tanta demanda como pensamos que va a tener. Y bueno, hasta aquí mi presentación y ahora me parece que Mónica empezará con la parte de impuestos. Bueno, buenos días a todos. Continuando con la presentación de José Antonio, ahora entramos en el maravilloso mundo de los impuestos. ¿Qué novedades fiscales ha introducido la norma? Pues justo para cumplir con los objetivos, ¿no?, de atraer el talento y fomentar el ecosistema de las startups. En primer lugar, ha introducido una reducción temporal del impuesto sobre sociedades de empresas de startup, reduciéndolo del 25%, que es lo que tributan todas las empresas, al 15% durante 4 años, durante 1+3. También ha mejorado la tributación de las stock options, que es un concepto retributivo, pero limitado también solo a empleados de empresas emergentes. En tercer lugar, también ha mejorado la deducción de inversión en empresas de nueva creación. Ha aumentado el porcentaje de deducción de un 30 a un 50 y la base máxima de 60.000 a 100.000 euros. Y en último lugar, que es lo que ahora pues voy a explicar un poco más, ha flexibilizado el régimen fiscal de los impatriados. Como saben, los impatriados, o la famosa ley Beckham, ¿no?, que tiene el nombre por el futbolista, porque así pues, el Real Madrid pudo traerlo con menos coste salarial. Pues el régimen fiscal de impatriados lo que permite es que a individuos que adquieren la residencia fiscal en España, en lugar de tributar como residentes en España, pueden tributar como no residentes. Entonces, he creído conveniente, antes de explicar las novedades en este régimen fiscal especial, comentar brevemente, primero, quién es residente fiscal en España y qué diferencias hay entre la tributación de un residente fiscal o un no residente. Pues bien, para ser residente fiscal en España hay una serie de criterios. El primero, que es el más conocido, es el de pasar más de 6 meses en España. Si un individuo está más de 6 meses en España, será residente fiscal en España. Puede ser que no esté más de 6 meses, pero que cumpla el segundo criterio, que este segundo criterio es que tenga su centro de intereses económicos o profesionales en España. Puede ser que en España no esté más de 6 meses, pero si cumple el segundo criterio, también será residente fiscal en España.
En último lugar, lo que hay es una presunción, que lo que implica una presunción es que cabe prueba en contrario por parte del individuo, que ya les digo que delante de la Administración tributaria va a ser bastante complicado, pero existe, que es si el cónyuge no separado legalmente en España, no le es separado legalmente, reside en España, pues tú también se presumirá que eres residente fiscal en España. Por tanto, si cumplimos el primer criterio o el segundo, o entramos en la presunción y no somos capaces de probar lo contrario, se entenderá que somos residentes fiscales. En otro caso, no seremos residentes fiscales. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que una persona, de acuerdo con las normas fiscales españolas, se le considere residente fiscal en España, pero que con las normas fiscales de otro país también sea residente. Claro, puede pasar que una persona sea residente en 2 países y que tribute por toda su renta mundial en 2 países. Pues para eso lo que hay son los convenios para evitar la doble imposición suscritos entre España, bueno, entre 2 países. Si es un paraíso fiscal, pues ya no hay convenio, pero si no, pues siempre hay convenio. Y el convenio por doble imposición establece una serie de reglas, y entre ellas está cómo resolver conflictos de residencia. La mayoría de convenios, o por no decir todos, se basan en el modelo de la OCDE. ¿Qué dice el modelo de la OCDE en cuanto a reglas para desempatar dónde un individuo es residente? Pues hay una serie de reglas que se cumplen de manera ordenada. La primera regla es que de desempate será que el individuo será residente en el estado donde tenga la vivienda habitual. Puede pasar que alguien tenga una vivienda habitual en 2 países o ninguno, porque en los 2 países viva en hoteles. Entonces, en ese caso, iríamos a la segunda regla. La segunda regla es que esta persona es residente donde tenga su centro de intereses vitales y económicos. Puede pasar pues, que igual en un país pues, tenga su patrimonio, en otro país tenga el trabajo y que tampoco podamos desempatar con esta regla. Iremos a la tercera, que será residente en el estado donde reside habitualmente. Puede pasar que más o menos resida los mismos días en ambos países. Nos vamos a la cuarta regla, que es en el estado en que sea nacional. Puede pasar que sea nacional de los 2 países o de ninguno. Y nos iríamos ya al cul-de-sac, por decir algo, donde serán los 2 países los que se tienen que poner de acuerdo para decidir en qué país esta persona es residente. Determinar la residencia es muy importante. ¿Por qué? Porque eso dependerá cómo va a tributar el individuo en España. Si el individuo es residente en España, tributará por toda su renta mundial independientemente de dónde se haya generado esa renta. Es decir, si soy residente en España y me paga una compañía americana, yo el sueldo que reciba de la compañía americana también tributará en España. Hay una serie de beneficios fiscales, en el caso, por ejemplo, de rentas del trabajo. Hay una exención que es conocida, ¿no?, del 7P por trabajos realizados en el extranjero hasta 60.000 euros. La prima de expatriación también está exenta, o las dietas. En cambio, si la persona, y el tipo impositivo de un residente dependerá de la comunidad autónoma donde este residente viva, que en Cataluña es un 50%, en Madrid es un pelín menos, yo lo dejo ahí. No residentes fiscales en España. Los no residentes fiscales en España tributan en España solo por las rentas de fuente española y solo si el convenio entre España y el país de residencia de ese individuo permite que esa renta tribute en España. La tributación es a un tipo fijo del 24% o del 19% si esa persona reside en un país de la Comunidad Europea. Pues bien, como comentaba antes, el régimen de impatriados es muy importante porque permite que una persona que cumpla los requisitos de más de 6 meses en España o centro de intereses vitales en España o la presunción que sea residente en España no tribute al marginal máximo del 50%, sino que le permita tributar como un residente con unas especialidades que ahora comentaré. Pues bien, ¿quién puede tributar por este régimen fiscal especial? Cualquier individuo que cumpla una serie de requisitos. El primero es que no haya sido residente en España durante un periodo de tiempo. Hasta ahora eran 10 años. La novedad introducida, 5, que es muy importante, porque igual 10 años, sobre todo, pues para volver a repatriar el talento. Ya no solo pues gente de fuera que venga, sino talento que se ha ido, pues puede venir, antes no venía hasta el 10º año, pues ahora puede venir a partir del 6º. Segundo requisito, que no tiene que tener rentas calificadas como obtenidas mediante establecimiento permanente. ¿Qué significa? Que no tiene que tener rentas de actividad profesional o de actividad económica.
Aquí hay una excepción que luego veremos, porque antes este régimen solo lo podían aplicar empleados, trabajadores por cuenta ajena. Ahora también lo pueden aplicar determinados profesionales y determinados individuos que tienen una actividad económica. Pues bien, obviamente han exceptuado esto, si no, no tendría sentido, ¿no? Porque estas personas no cumplirían este requisito. El siguiente requisito que se tiene que cumplir es que el motivo del desplazamiento a España sea uno de los tasados por la norma, que aquí ha habido muchas novedades. Hasta ahora, como ya he anticipado, los únicos motivos del desplazamiento eran que fuese por decisión del empleador, o bien porque el individuo viene a España porque le ha contratado una empresa española con un contrato laboral, o bien porque la persona está, por ejemplo, en una multinacional, está trabajando pues, en la matriz francesa y la matriz francesa le desplaza a prestar servicios en España, aunque continúe con su contrato de trabajo en Francia. Pues bien, las novedades introducidas son muchas y muy importantes. Primero, se permite aplicar este régimen a los teletrabajadores, es decir, a alguien que trabaje en otro país, pero que decida trabajar en España. Importante, la norma dice que tiene que trabajar exclusivamente con medios telemáticos. Aquí se intentó que en lugar de exclusivamente fuese principalmente, pero no entró en la redacción final de la norma y ya veremos pues, lo que interpreta Hacienda de exclusivamente. Es decir, si me voy a ver a un cliente, eso ya no estoy todo el día tecleando en el ordenador. Bueno, eso yo creo que a los abogados os va a dar trabajo. El siguiente colectivo que también se lo pueden aplicar, que es nuevo, son aquellos individuos que inicien una actividad económica emprendedora en España y el titulín de emprendedora es de acuerdo con la ley de emprendedores. El siguiente colectivo son profesionales altamente cualificados que o bien presten servicios a empresas emergentes o bien realicen actividades de formación o actividades de I+D+I. En estos casos, todos los rendimientos del trabajo y de actividades profesionales económicas tienen que constituir como mínimo el 40% de su rendimiento. Es decir, el 40% de los rendimientos del trabajo y de actividad económica y profesional tienen que venir de facturar a empresas emergentes o de facturar por cursos, por formación o por actividades de I+D+I, ¿no? Que aquí comentamos el otro día, José Antonio, que había una pequeña diferencia con el tema del permiso de migración, ¿no? Porque es como lo contrario, ¿no? Porque el permiso de migración tienes que facturar en España solo el 20% y aquí, claro, la empresa emergente tiene que ser española porque aquí pues entonces tendremos un pequeño problema. Antes también, perdonad que no lo he comentado, ya estaba en la norma que también permitían aplicar este régimen de impatriados a aquellas personas que se les nombraban consejeros o administradores de una empresa española, pero había un requisito que es que estas personas no podían tener más del 25% en la compañía, es decir, por ejemplo, no sé, el propietario de una compañía extranjera que crea una filial en España, él tiene indirectamente el 100% y él es consejero. Pues hasta ahora él no podía aplicar esta norma, pues ahora sí que se la puede aplicar. Hay una pequeña excepción que se mantiene el requisito del 25%, es si la empresa es una empresa patrimonial. Lo que no sirve es una persona pues, con mucho patrimonio fuera que monta aquí una sociedad con 20 inmuebles, se nombra consejero y ya es residente y aplicamos la ley, ¿no? Pues solo si la compañía realiza una actividad económica y no es meramente patrimonial, no estará el límite de 25%. Y la última novedad, que es súper importante, son los familiares. ¿Por qué? Porque las empresas traían aquí a su empleado a España, le aplicaba a él el régimen especial y venían los familiares, el cónyuge, los descendientes, sobre todo el cónyuge, y a él no le aplicaba. Él era residente en España y tributaba por toda su renta mundial y en Cataluña, además, pues tributaba sobre el impuesto sobre el patrimonio. Pues esto también se ha introducido esta novedad con una serie de requisitos, pero yo creo que esta, además de las demás, esta última también es muy importante. Como comentaba antes, la tributación. Este régimen lo que permite es, pese a cumplir con los requisitos de ser residente fiscal en España, puedes tributar como un no residente cuando durante el año en que adquiera la residencia y los 5 años siguientes. Es decir, si por ejemplo alguien que nunca ha vivido en España ni tiene patrimonio ni intereses económicos en España se desplaza en noviembre del año, por ejemplo, 23, en el 23 será no residente. El primer año de residencia será el 24, pues este régimen le aplicará en el 24 y los 5 años siguientes.
¿Qué especialidades tiene? No todo iba a ser maravilloso, hay unas pequeñas diferencias. Los no residentes tributan en España solo, lo que hemos dicho antes, los no residentes por las rentas de fuente española. En cambio, los impatriados tributan en relación con las rentas del trabajo y las rentas profesionales y económicas que comentaba antes, que permiten aplicar este régimen especial, tributan por toda la renta mundial, no solo por las generadas en España. Es decir, si nos viene un impatriado que le paga a España y le sigue pagando la matriz extranjera, pagará en España por toda la renta del trabajo, la pagada por la compañía española y por la compañía extranjera. Tipos impositivos. Los no residentes hemos dicho que tenían un tipo fijo del 24 o del 19. Los impatriados hasta 600.000 euros es un 24 y a partir de 600.000 un 47. Y luego, en cuanto a lo que serían las rentas del capital, que sean dividendos, intereses y ganancias, el tipo es el mismo que el de los residentes en España. Pues es un escalado entre el 19 y ahora, pues, a partir del 23, el 28%. Pues ya he terminado. En primer lugar, hemos hablado de las familias, ¿no? Ahora mismo, Mónica, hablabas de la familia, de la importancia, ¿no?, de la familia de los impatriados, de estos trabajadores extranjeros. Ahora ellos también se pueden aplicar el régimen especial, pero no sé si es importante saber qué vínculo deben tener, ¿no? ¿Qué se entiende por familia y qué requisitos deben cumplir? Sí, porque efectivamente no es cualquier familiar, ¿no? Que ya avanzo también que esta ley fomenta, como otras fiscales, el matrimonio y la natalidad, porque solo pueden aplicar los familiares que sean hijos menores de 25 años o mayores si son discapacitados, el cónyuge, no parejas de hecho, o el progenitor de uno de los hijos, ¿no? Por tanto, el familiar tiene que estar casado o tiene que ser el padre del hijo del impatriado que viene. Requisitos también, que es importante, o sea, no cualquier familiar se lo puede aplicar. Los requisitos son, primero, el mismo, que en los 5 años anteriores no haya sido residente en España, el familiar, que no hagan actividades económicas o profesionales excepto las permitidas tras esta modificación, que vengan junto con el impatriado o, como muy tarde, antes de acabar el primer año en que aplique el régimen fiscal al impatriado, y, también muy importante, que su base liquidable del IRPF sea inferior a la base liquidable del impatriado. Es decir, no vale con que el cónyuge, ¿no?, o sea, que el forrao venga de familiar y que, en cambio, pues la mujer consiga un contrato de 20.000 euros, 22.000, porque 24.000, si no tendría el permiso y adquiera el régimen. O sea, el familiar tiene que cobrar menos de lo que cobra el principal. Muy bien. Y José Antonio, desde el punto de vista más del tema migratorio, hablando también de familias, ¿qué prevé la ley en materia de reagrupamiento? Pues sí, bueno, está recogido. El permiso de residencia se podrá solicitar simultáneamente para tanto el solicitante, el nómada digital, como su pareja. En este caso es más amplio que desde el punto de vista fiscal, porque se aceptan parejas de hecho y matrimonio, hijos menores de edad, o si son mayores de edad se tiene que demostrar que dependen económicamente del solicitante, y ascendientes, que también tiene que demostrar dependencia económica del solicitante. Lo que es evidente es que la ley de startups busca atraer o recuperar talento, ¿no? Que venga gente de fuera o que vuelva gente de fuera, y también mantenerlo. Sí. En este caso, en este sentido, ¿qué prevé la ley por lo que hace a los estudiantes que están estudiando, estudiantes internacionales que están estudiando, por ejemplo, no sé, en una escuela de negocios, en una universidad aquí en España, aquí en Barcelona, y una vez acaben los estudios, ¿se pueden quedar, tienen permiso de residencia mientras buscan un trabajo? Sí, esto no está recogido en esta ley, pero previamente se aprobó una ley en la cual se recogía esta posibilidad, que es para estudiantes que finalizan sus estudios en España, pueden solicitar el permiso de residencia de búsqueda de trabajo, por el cual pueden estar un año en España pues buscando oportunidades profesionales. Entonces están en situación perfectamente legal durante esa búsqueda, y si encuentran una oportunidad, pues entonces tendrán que tramitar el permiso de residencia que corresponda, que puede ser nómada digital
o puede ser pues cualquier otro tipo de altamente cualificado o, bueno, o puede solicitar uno como emprendedor, hay muchas posibilidades. Pero cuando finalizan los estudios sí pueden pedir este permiso que les alarga la residencia durante un año, para que puedan, porque a veces, bueno, finalizar los estudios prácticamente te tienes que ir porque se te acaba el permiso de estudiante, no te puedes quedar. Entonces, pues bueno, esto flexibiliza y hace pues que, bueno, gente que se ha formado aquí pues se pueda quedar. Muchas novedades y muchas ventajas fiscales, sobre todo, ¿no? Hacen referencia a empresas emergentes, ¿no? A las startups. Pero claro, el tema es qué requisitos, qué entendemos o qué marca la ley que es una empresa emergente. Exacto, la ley sí que marca una serie de requisitos. El primero es que empresa emergente se entiende aquella de reciente creación o que tenga una antigüedad máxima de 5 años, que la ley permite alargar a 7 en determinados sectores de biotecnología, energía renovable, etcétera. Primer requisito. Segundo requisito, que el domicilio social, su sede o sea un asiento permanente en España. Tercer requisito, que como mínimo el 60% de la plantilla tenga un contrato laboral en España. Espera que los leo, que son que no hayan repartido dividendos durante ese periodo ni los puedan repartir. Y el más importante, que desarrollen un proyecto de emprendimiento innovador y que el negocio sea escalable, ¿no? Que yo creo que coincide también con el tema migratorio. Y que no sea el resultado de una fusión. O sea, lo que no nos sirve es una compañía grande que lo que haga es filialice, ¿no? Aporte a una nueva sociedad una parte de actividad y diga que ya sea empresa emergente. Pues eso tampoco sirve, ¿no? Porque no puede haber nacido de una fusión, escisión, etcétera. Lo que sí que hemos visto, que me parece que José Antonio lo comentabas, es que el mecanismo burocrático para determinar que es una empresa emergente, que se autorice, eso va muy rápido, ¿no? Eso con la ley se ha agilizado mucho, ¿no? Mucho. O sea, en principio se resolverá en 10 días, es que es rapidísimo. A efectos fiscales es rápido, sorprendentemente rápido, pero no tanto. Pero bueno, porque claro, una empresa emergente solo puede serlo durante 5 o 7 años y tardamos 3 años, ¿no? En calificarla como empresa emergente ya. Entonces aquí lo que dice la norma es que también está todo pendiente de desarrollo mediante una orden ministerial, es que desde que la administración tenga todos los papeles, ¿no? Lo que significa que se tenga todos los papeles, tiene 3 meses. Y lo mismo, ¿no? Que hay silencio positivo. Si en esos 3 meses la administración no ha resuelto, se entenderá que la empresa sí que es emergente y ha cumplido con los requisitos para serlo. Perfecto. O sea, 3 meses, no son 10 días, pero... 10 días en el caso migratorio, 3 meses en el caso fiscal, ¿no? Sí. Hemos visto también que hablábamos de los nómadas digitales, ¿no? Esta figura de los teletrabajadores. Entiendo que esta era una de las asignaturas pendientes que teníamos en la ley. No sé si consideras que esto es pionero, es importante, antes lo comentabas. Sí, o sea, realmente yo creo que aquí el Gobierno ha identificado una realidad social y una oportunidad para el país, y yo creo que sí, que ha cumplido las expectativas con la ley que se ha aprobado. Fue muy novedosa, como he dicho antes, el proyecto de ley. El proyecto de ley, cuando se publicó, era novedoso a nivel mundial. O sea, había muy pocos países había otros países que habían aprobado algunas cosas, pero no era tan completo y no unía la parte migratoria con la parte impositiva, que es muy interesante, porque al final la decisión de trasladarse a un país, por muy atractivo que sea el país, o la ciudad en este caso, que es muy atractiva, pero si tienes un régimen fiscal que es muy complicado o unos trámites burocráticos administrativos que son muy complejos, la gente se echa para atrás. Y aquí pues, han unido las 3 vertientes y eso ha sido muy, muy innovador. Luego, la aprobación, pues, por temas políticos, se ha dilatado más en el tiempo y no se ha podido aprobar hasta final de diciembre, con lo cual ha habido otros países que han aprobado antes, como por ejemplo Portugal, que está aprobando permisos para nómadas digitales desde el mes de octubre. Pero bueno, aún así es muy novedoso. Yo creo que la ley, desde mi punto de vista, es muy atractiva, y también yo creo que hay que decir que la administración pública, que históricamente ha sido una labor muy compleja de tratar, el ciudadano o el solicitante, yo creo que está haciendo esfuerzos para ser más accesible,
y mucho más ágil en los procesos de resolución, mucho más clara en los criterios, sin exagerar, pero bastante más clara, y luego el silencio positivo. O sea, es que lo del silencio positivo es un cambio brutal. O sea, Claro, porque la vida. antes, y bueno, y con mucha norma que todavía está vigente, podías estar esperando, y si se agotaba el plazo, que era de 90 días, significaba que no. No te dan ninguna respuesta de por qué no. Entonces, ahora es todo lo contrario. O sea, son plazos mucho más cortos y si no te dicen nada, queda aprobado. Es evidentemente un cambio importante, destacado. Antes, en materia fiscal, ya antes de abrir turno de preguntas, si es que la hay, que espero que sí, quería preguntarte también, Mónica, lo has pasado un poco de pasada, esto es uno de los beneficios, quizás una de las novedades más importantes también a nivel fiscal, es el tema de las stock options, ¿no? Sí. De que se dan muchas más facilidades y hay posibilidad de desgravar más, ¿no? Sí, de tributar menos. De tributar exacto, menos, perdón. Sí. Al final es lo mismo, pero sí. O sea, las stock options, para quien no conoce lo que es la stock option, es un concepto retributivo que las empresas dan a los empleados y consiste en darles el derecho a comprar acciones a un precio determinado. Las stock options era un concepto retributivo, bueno, es súper típico de startups. ¿Por qué? Porque permiten no pagar en dinero, que las startups pues es lo que no tienen, y además vinculan al empleado con la marcha de la compañía, de manera que si la compañía va muy bien, como tú tienes acciones de la compañía, pues tú tendrás más retribución. ¿Dónde estaba el problema? Por eso en España, pues la verdad es que estaba muy poco implantado en la tributación. La tributación es por la diferencia entre cuando el empleado ejercita la opción y adquiere las acciones de la compañía, tributa por la diferencia entre el valor de mercado de la acción cuando la adquiere y el precio que ha pagado. Eso tributa y tributa en ese momento. ¿Qué pasa? Pues que el empleado no tiene dinero en ese momento porque todavía no ha vendido la acción o no puede venderla porque la venderá pues, cuando la compañía cotice o cuando entre un inversor nuevo, etc. Entonces, por eso las stock options en otros países está súper implantado, pero en España menos. ¿Cuáles son las novedades? Son tres y son importantes. La primera es la valoración. ¿Qué pasa? Lo que he dicho antes, que la retribución en especie por lo que tienes que tributar es la diferencia entre el valor de mercado de la acción en la fecha en que adquieres la acción y lo que tú has pagado por ella. ¿Qué pasaba? Claro, ¿cuánto vale una acción? ¿Cuánto vale una compañía? Si cotiza es fácil, vas a bolsa y sabes lo que cotiza, pero una compañía, nuestras compañías, ¿cuánto valen? Ni idea. Entonces, claro, para no tener problemas con Hacienda, las compañías tenían que valorar la compañía cuando un empleado ejercitaba la opción, con los costes, o sea, era un engorro. Ya lo que permiten es que considerar como valor de la acción el valor de la acción en la última ampliación de capital que haya habido en los últimos 12 meses. Esto en startups es súper típico, porque claro, la compañía necesita financiación y se van haciendo rondas de financiación y van entrando inversores. Pues esto nos servirá. El segundo cambio importante es en una exención, una desgravación, ¿no? Aquí es verdad que es desgravación. En la exención, que es que cuando las compañías dan acciones a los empleados, siempre que las den a todos los empleados en las mismas condiciones, hasta 12.000 euros anuales está exento. Pues bien, en el caso de empresas emergentes, en lugar de 12.000 se amplía a 50.000 al año, que eso es mucho. Y además han eliminado el requisito de que sea todos los empleados en las mismas condiciones, por lo que puedo diferenciar, ¿no? Puedo decir, pues oye, pues el que lleve, bueno, no sé, el que tenga esta posición, no sé, que eso también es muy positivo. Y la última, que para mí ya es la bomba, si me permiten la expresión, es cuando se tributa, porque permiten diferir la tributación al momento en que el empleado tenga el dinero, es decir, o cuando la compañía salga a bolsa o cuando el empleado venda la acción. Por tanto, determinas cuál es la tributación, o sea, cuánto es la retribución cuando adquieres las acciones, pero no tributas hasta el momento en que tienes el dinero con un límite. Hacienda es buena, pero no tanto, con un límite de 10 años. En 10 años ni se han vendido ni han salido a bolsa, el empleado sí que tiene que pagar los impuestos. O sea que yo creo que con esto cada vez van a haber más. Importante, las condiciones de empresa emergente, porque esto solo aplica a empleados de empresa emergente, es cuando se conceden las opciones, no cuando el empleado adquiere la acción, que eso también es importante, ¿no? Porque claro, con empresa emergente son solo entre 5 o 7 años, también estaría un poco limitado. Pero bueno, yo creo que esto es de las cosas más positivas junto con lo de impatriados. Muy bien, pues vamos a abrir el turno de preguntas, a ver si por ahí hay. No sé si tenemos micrófono. Sí, hola. Lo primero, muchísimas gracias por la conferencia y a los dos ponentes y a los organizadores. Entonces, lanzo una pregunta que va dirigida a la parte de inmigración, pero también con una duda fiscal. Sobre todo, no me ha quedado claro, o no lo sé interpretar, qué pasa con las personas que ya están residiendo aquí.
Y hay dos vertientes. Por un lado se ha hablado de los estudiantes. Los estudiantes, como has comentado, tienen ahora unas opciones que antes no tenían por la transposición de una directiva, etcétera. Pero estos estudiantes que han acabado una escuela de negocio, que justo tienen ahora la idea de desarrollar esta ley de startups, si realmente hay alguna limitación por ya ser residente. Los estudiantes en verdad no se conceptúan como residentes y no sé si lo pueden hacer, o sea, pueden iniciar este proceso o se exige que realmente sean newcomers, o sea, realmente personas que vienen. Y eso va vinculado con la parte fiscal, porque también hay gente que ya es residente aquí con las famosas residencias no lucrativas y algunos entendieron que ya podían trabajar en remoto y es un tema gris que creo que ese no es el encaje. Entonces esa duda, más que para los que vienen, sino estos que acaban de llegar, si habéis entendido que la ley establece alguna limitación o podrían acogerse, ¿no? Porque, a ver, desde luego tendrán que cumplir los requisitos, llevar 3 meses, facturar, pero eso es lo que no me ha quedado claro. Yo creo que sí. O sea, cualquier persona que esté residiendo en España podrá hacer el trámite íntegramente en España, no se requerirá fase consular. Si está en situación de residencia legal y cumple los requisitos, podrá solicitar la visa de nómada digital. Tanto estudiantes como... Y luego yo creo que también lo que tú comentas, la gente que está con un permiso de residencia no lucrativo, que está realmente trabajando en remoto, que es una cosa que pasa bastante, pero no es correcta, porque el permiso de residencia no lucrativa no da derecho a trabajar y realmente está en una situación irregular, que podría crear conflictos, pues eso esta norma da normalidad da una cobertura jurídica a esas situaciones. Y perfectamente pueden pedirla, o sea, pueden pedir el permiso de residencia para teletrabajadores internacionales si cumplen los otros requisitos. Y fiscalmente, bueno, está pendiente de desarrollo reglamentario, que esperemos que salga en marzo o en abril. Si la persona ya estaba residiendo en España y era residente fiscal, porque, por ejemplo, vino en febrero del 22 y era pues, un profesional altamente cualificado, como ya era residente, no cumpliríamos con el requisito. La norma te dice, el ideal te dice que el desplazamiento se haya producido el primer año de aplicación del régimen o el año anterior. Veremos lo que hay. Yo lo que entiendo es que puede haber venido un profesional el año 2022 en el segundo semestre, por lo que en el 22 seas no residente. Si en el 22 eres residente, mi interpretación es que no, pero bueno, igual Hacienda nos sorprende y también se puede. Pero bueno, veremos a ver en el desarrollo reglamentario, pero también está el procedimiento. En temas de empleados ya está muy trillado y ya pues hay un plazo de 6 meses desde la alta a la seguridad social o desde que continúas cotizando en el país de origen. Claro, aquí tú como un profesional, ¿qué tiene que hacer? Todo esto esperemos que en febrero lo desarrollen y en el reglamento y veremos. Muchas gracias por las ponencias y al Ayuntamiento por la organización. Yo tengo 2 preguntas de la letra pequeña de la ley que efectivamente es muy esperada y esperamos que puede potenciar la competitividad de España, pero hay que ver la letra pequeña, ¿no? Y en parte de los nómadas digitales, las dudas que surgen, qué pasa con la tributación de los nómadas que son autónomos, ¿no? Que trabajan para sí mismos. Yo entiendo que no se aplica la ley Beckham a estos autónomos porque no son empleados. Esto es, a ver qué opináis, ¿no? Esto es... Y bueno, podemos contestar a y luego pregunto. Sí. Vale, esta es una de las novedades, o sea, hasta ahora solo aplicaba a empleados por cuenta ajena, que tuvieses un contrato laboral con alguien, y ahora esto ha cambiado y también pueden profesionales y emprendedores, pero cumpliendo una serie de requisitos que además está pendiente de desarrollo reglamentario. Profesionales te dicen que tienen que ser profesionales altamente cualificados, que el 40% de sus ingresos provengan o de facturación a empresas emergentes, las que hemos dicho antes. En España. O sea, el 40% tiene que ser a empresas emergentes, tú puedes facturar el 60%, o sea, puede ser un profesional altamente cualificado que facture 40 a una empresa emergente española y 60 a una sociedad extranjera. Y esto serviría. Porque claro, pero esto contradice la definición del nómada digital autónomo. Entonces, entendemos también que esto no se aplicaría a la mayoría de los nómadas digitales. No, pero es que hay que tener en cuenta una cosa. La parte migratoria afecta a países, a ciudadanos de fuera de la Unión Europea. ¿Vale? O sea, sí. Obtendrán el permiso de residencia como nómadas digitales los que cumplan esos requisitos
solicitantes que son extranjeros y no tienen pasaporte de ningún país de la Unión Europea. En cambio, la parte impositiva, de tax, afecta a cualquier persona que venga a España. Puede ser español, puede ser cualquier ciudadano europeo, entonces, pero tiene que cumplir otra serie de requisitos. Lo que es cierto es que el extranjero no comunitario que cumpla los requisitos para tener ser nómada digital, si es autónomo, no cumplirá los requisitos para acogerse a la ley Beckham. Exacto. Bueno, excepto, bueno, esta también se la pueden aplicar los profesionales cuya actividad sea la formación. Claro, entiendo que bueno, pueden formar a distancia, ¿no? Pero bueno, será complicado. O que realicen actividades de I+D+I, ¿no? Claro, o pero emprendedores que realizan una actividad económica de Sí, emprendeduría, que eso sí. ya no está limitado a que el 40% facturen a una empresa emergente. Vale, pero un típico norteamericano nómada digital que quisiera venir a vivir aquí y que factura por su actividad no aplicaría esta reducción y tendría que tributar por sus bienes mundiales. Será residente fiscal en España y tributará como Sí. nosotros. A no ser que venga como empleado de una empresa extranjera. Vale. Luego la pregunta también en tema de nómadas digitales de los que están con contrato de trabajo. ¿Aplica la normativa general de la seguridad social a estos casos? Entonces, ¿tendrían que estas empresas que lo tienen contratado en otro país abrir un establecimiento permanente aquí y cotizar este empleado en remoto? ¿Qué opináis? Bueno, eso es otro mundo, el establecimiento permanente, que eso es verdad. O sea, la gente que está aquí viviendo y trabajando para una compañía extranjera, esto puede generar un problema para la compañía extranjera porque puede ser que tenga un establecimiento permanente en España. Eso la empresa extranjera tendrá que verlo. Si esta persona que viene aquí tiene poder de decisión de la empresa extranjera, igual una parte del beneficio de la empresa extranjera tiene que tributar el impuesto de sociedades en España. Esto es una cosa. El tema de la tributación, la persona será no residente y sí que recientemente han salido varias consultas de tributos que lo que dicen es que si el pagador es no residente en España no te tienen que retener. O sea, la compañía extranjera en la cual la persona presta servicios, esta no tendría que retenerle y será el residente en España el que tenga que presentar su modelo anual de pago de impuestos. Y luego el tema de la seguridad social, yo esto ya no me lo sé porque A ver, no soy laboralista. es muy interesante lo que preguntas. Yo creo que el tema del establecimiento permanente se contradeciría, o sea, es una contradicción total con lo que es el espíritu de la ley, o sea, porque no puedes exigir que haya una relación laboral solo con empresas extranjeras y a la vez exigirle que establezcan Un EP. o sea, que tengan un establecimiento permanente en España. Pero puede ser que se diera la contradicción, porque a veces distintos departamentos de la administración pública pues, no están todos a una. Pero yo creo que habría una contradicción y no debería. En cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social, si es un empleado, yo creo que se deberá entrar en si hay acuerdo en materia de Seguridad Social entre el país donde está cotizando y España, y en el caso de que no haya acuerdo, yo entiendo que debería cotizar como autónomo. Y eso es lo que entiendo. Veremos cuáles, porque habrá también exigencias a la hora de presentar las solicitudes que la autoridad migratoria te va a solicitar documentación. Es una ley recién aprobada, todavía no se han resuelto casos, tendremos que ver también, posiblemente se van a publicar criterios interpretativos de la ley y un reglamento, y entonces tendremos más información de cómo realmente se va a aplicar. Vamos con la pregunta al fondo primero i després... El tema de les deduccions per inversions de business angels també aplicaria, es parla d'emprenedors i també inversors. Entrarien friends, families and fools? Per exemple, la tieta que et dona pasta desgrava o no a l'IRPF? A veure, hi ha la tieta que et dona pasta, clar, no et dona pasta, inverteix. La tieta és accionista i et mana, no? perquè seria accionista. Sí, a veure, que et dic els requisits, te'ls dic, perquè hi ha una... Ai, perdona. Ay, perdón, en castellano, perdón. Los requisitos son que no tienes que tener una participación superior al 40%, creo que es, a ver si lo encuentro, perdonar.
Sí, no tienes que tener, espera, es que ¿sabes qué pasa? Que no está claro ahora, pero no tienes que tener una participación superior al 40%. Yo creo que sí que se podría entonces. Y lo único es que la antigüedad máxima tiene que ser vía ampliación de capital, no sirve prestar dinero, tiene que ser ampliación de capital y tiene que haber una antigüedad mínima de la empresa, que creo recordar que también eran 5 años o creo que son 7 si son empresas emergentes. Però sí, podria participar. I sí. la llei parla d'emprenedors també. Sí, efectivamente, el emprendedor no tiene límite, o sea, él puede tener más de un 40% y aquí no pasaría nada. Podría invertir en su propia empresa. O sea, en las ampliaciones tú creas una empresa y te puedes aplicar la deducción. Si haces una ampliación de capital durante los 5 años siguientes y continúas teniendo el 100% o el 60%, también puedes aplicarte la deducción, que ha aumentado del 30% de la inversión al 50% con la base de 60.000 a 100.000. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Perdón. Quería más información sobre los requisitos de traducción, porque claro, se presentan la documentación y los contratos en inglés, básicamente será en inglés, supongo. O sea, tienen que ser traducciones juradas, con apostilla, ¿cómo será? Bueno, en principio, el criterio general en materia migratoria, toda la documentación se debe presentar en español. Incluso los documentos en catalán se deben traducir. O sea, se tienen que presentar todos los documentos extranjeros, se tienen que presentar traducidos. Los documentos, cuando son documentos públicos, que pueden ser pues un certificado de matrimonio o los antecedentes penales, cuando es un documento público, la traducción tiene que ser una traducción jurada, hecha por un traductor jurado reconocido en España. O sea, no un traductor jurado del país de origen. Y los documentos que no son públicos es una traducción simple. Pero todos los documentos tienen que presentarse en español. Aquí delante, por favor. Hola, tengo un par de preguntas. La primera, ¿el permiso de residencia por nómada digital te da posibilidad de viajar en el espacio Schengen como un permiso de residencia altamente cualificado? Sí, totalmente. Vale. Y la segunda, ¿se puede hacer la solicitud del permiso de nómada digital? Esta vez no lo hace la empresa, entiendo que lo puede hacer la persona directamente. Lo tiene que hacer la persona directamente. Lo hace la persona directamente y lo puede hacer desde su país en el consulado español y lo podría hacer también en country, una vez en España. Sí, lo puede hacer desde su país, puede ser a través del consulado o directamente a través de la unidad de las empresas. No. Si lo hace en el extranjero, tiene que hacer la solicitud en el consulado. Entonces, se le concederá un visado por 1 año y con ese visado puede venir aquí y hacer el trámite de permiso de residencia por 3 años. Si lo hace directamente in country, estando en situación de residencia o de estancia en España en situación legal, se tramita directamente desde España y consigue directamente el permiso para 3 años. ¿Y tenemos idea de los tiempos? Los tiempos son los 20 días laborables y posiblemente yo creo que serán menos. O sea, ahora están resolviendo muy rápido. Hola, buenos días. Gracias por las explicaciones. Tengo una pregunta respecto a la solicitud de ENISA de esta, supongo que es una certificación como empresa emergente. Esto aplica también a las startups españolas, entiendo, ¿no? O sea, se ha de solicitar este informe para poder luego acogerte a todos estos beneficios. Sí, o sea, claro, porque empresa emergente tiene que ser empresa española, ¿no? Porque tiene que tener el domicilio, exacto, si tú quieres montar una empresa y quieres tener estos beneficios fiscales, tienes que acudir al ENISA y pedir a ENISA, ¿no? Y pedir este certificado, que habrá una orden ministerial donde expliquen cuáles son los criterios que va a tener en cuenta para certificarte esto. Sí, pero lo que yo he comentado de ENISA es para el permiso de residencia como emprendedor, que esto es una persona física que tiene un proyecto empresarial, es una persona física no comunitaria, que no tiene pasaporte de la Unión Europea y quiere desarrollar un proyecto empresarial en España. Entonces, para eso necesita tener el informe positivo del ENISA. Entonces, la novedad es que lo solicitará la autoridad migratoria. Tú tienes que presentar tu proyecto con toda la documentación que estimes suficiente para probar la innovación de tu proyecto y luego, pues una vez tengas el permiso de residencia, si quieres lo puedes desarrollar como autónomo
o puedes crear una sociedad y desarrollar una sociedad. Pero si yo ya soy español y resido en España y tengo una Entonces, startup, es lo que te comenté. Si tú quieres montar una empresa que sea una startup, lo que se llama startup, pero que es una empresa, una SL en principio, y tienes que tener estos beneficios fiscales tanto de la empresa como las stock options que antes he comentado, pues tienes que pedir a ENISA que certifique que tú eres, que tu empresa es una empresa emergente que cumple los requisitos. Sobre todo que al final, claro, la antigüedad, pues si la acabas de construir ya está domicilio, ya estás, hay cosas que no, o sea, ¿qué es lo que va a tener que certificar? Va a tener que certificar el carácter innovador de tu empresa y que el negocio es escalable, o sea, que tiene un futuro. Entonces, la parte positiva es que tú lo presentas y si al cabo de 3 meses que lo has presentado y que has presentado todos los papeles que te piden no te dicen nada, pues tú ya tendrás el sellito y ya está. perfecto, muchas gracias. Hola, buen día. Sí, buen día. Respecto de la visa para emprendedores, una vez que se concede y pasado, por ejemplo, un año, si el proyecto hay que cerrarlo, ese emprendedor, ante las dos opciones de volver a emprender un nuevo proyecto o buscar un trabajo en relación de dependencia, ¿tiene que volver a realizar un trámite de visado o con la visa que tiene ya puede continuar y emprender con una nueva empresa? Es una pregunta... A ver, en principio, si las condiciones en base a las que se otorgó el permiso se modifican o varían o desaparecen, se debe comunicar a la autoridad migratoria y, en principio, el permiso de residencia deja de estar vigente, ¿no? Y entonces, esto sería, o en el caso de que el emprendedor decide aparcar su proyecto y tiene una oferta laboral, deberá tramitar un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena y el empleador tendrá que ser el solicitante de este nuevo permiso. Y eso es importante que se haga así. En el caso de que el emprendedor decida emprender un nuevo proyecto, en base a lo que dice la ley, se debería comunicar a la autoridad migratoria, sobre todo para no tener problemas en el momento de la renovación. Pero yo creo que podría continuar con el permiso de residencia que tiene como emprendedor, emprendiendo un nuevo proyecto. Pero puede tener dificultades en el momento de la renovación si no lo ha comunicado previamente a la autoridad migratoria. Siguiente pregunta. Nos quedan unos 5 minutitos, a ver si podemos responder las máximas. Sí, gracias por la presentación aquí. A ver, habéis hablado mucho y muy bien sobre la vertiente de inmigración y la vertiente de fiscalidad de la nueva ley. Yo tenía una pregunta que no era en estos ámbitos. Si no me la podéis responder, pues no pasa nada, pero quería probar suerte a ver si me la podéis responder. Es respecto a las licencias de prueba. La ley, en el artículo 15 y 16, dice que se podrán dar licencias de prueba a las empresas emergentes de máximo 1 año. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de dispositivos para el diagnóstico del cáncer colorectal y la pregunta es, ¿ahora con esta ley podré pedir una licencia de prueba para empezar a diagnosticar a mis pacientes sin tener que pasar por todos la regulación, que es muy tediosa, muy larga, muchos millones de inversión, etcétera? ¿O esto realmente es un brindis al sol y no se va a hacer nada? ¿Qué pensáis? Es que la ley está redactada en el estilo que están redactados los brindis al sol, ¿no? De las empresas calificadas como emergentes podrán solicitar, tal. Bueno, en fin, son todos así verbos condicionales y futuros. A ver, yo sinceramente no te puedo contestar, no tengo el conocimiento. Yo creo que la ley, el espíritu de la ley es que sea útil. Lo que pasa que es cierto que requiere un reglamento para que veamos en muchos puntos cómo va a ser la aplicación. Pero en este caso concreto no te sé decir. Yo creo que es desarrollo, porque estará orientada al sistema de ayudas. O sea, yo creo que con esto, a ver cómo se desarrolla, ¿no? O sea, no lo sé, o sea, leyéndolo ahora este artículo, o sea, no establece nada, ¿no? O sea, es lo que dices tú, un brindis al sol, de no estará orientada, hará... Vale, gracias. O sea, como está redactada no hay nada concreto. No hay nada concreto. Pero bueno, pídelo igual de suerte. Sí. Hola, una pregunta muy cortita. ¿Ya se puede presentar solicitudes o todavía no?
Sí. Sí. Ya se pueden solicitar, sí, se pueden Permiso presentar. de residencia. Como nómada digital se puede presentar. Lo que pasa que todavía el sistema informático no está listo y tienes que presentarlo en base a otro permiso, que es el intraempresarial, pero con toda la documentación como nómada digital se puede presentar, sí. Ya se están presentando. Pero entiendo que en 10 días no darán la respuesta. Si... No, a ver, la respuesta de 10 días es para el informe de NISA, para los emprendedores. La respuesta de 20 días laborables, que es como un mes, es para el permiso de residencia como nómada digital. Y sí, darán la respuesta. Vale. Darán la respuesta en 20 días. Lo que pasa que simplemente es la casillita que tienes que marcar es otra, porque todavía no está disponible la casilla de nómada digital. Vale, gracias. Dos últimas preguntas por aquí. La primera, sí. Hola, sí. Buen día y muchas gracias por la presentación. Una consulta. En un momento mencionabas que tener título universitario ya no es un bloqueante para poder traer extranjeros. ¿Cuáles son, muy a grandes rasgos, los requisitos que tiene que tener la empresa para poder traer extranjeros al país? Sobre todo, ¿de cuánto tiempo tuvo que haber pasado desde haberse constituido para poder traer esos extranjeros? A ver, no hay un mínimo de tiempo. O sea, puede ser una empresa de nueva creación, puede solicitar permisos de residencia para extranjeros. Tradicionalmente se decía que tenía que tener al menos un año para tener un histórico de comportamientos de pago de impuestos, de solvencia, pero bueno, se están concediendo permisos de residencia para empresas de nueva constitución. O sea, no hay un criterio mínimo de antigüedad. Lo que pasa es que sí se ha demostrado la solvencia y que va a poder pagar los... O sea, si es una empresa con un capital social de 3.000 euros que pretende traer a un extranjero que va a cobrar 100.000, pues tendrá que demostrar cómo, en base a qué fondos va a disponer para poder pagar. Pero no hay unos criterios mínimos. O sea, cualquier empresa legalmente constituida en España, registrada y que esté dada de alta en Seguridad Social y en Hacienda, puede solicitar un permiso de residencia. Gracias. Muy bien. Y no sé si quedaba una, la última. Muchas gracias. Quería preguntarte, en mi caso quería preguntarte por los europeos y la gente española en particular, que está acá y que quiere hacer nuevas empresas. En mi caso, quiero hacer la segunda hora y quiero entender, yo tengo ley beca en este momento y quiero ver si, por ejemplo, ahora me puedo acoger a alguno de estos beneficios o simplemente entro como una SL o como una empresa normal y el camino regular, si tú querés, porque me parece muy ventajoso desde el punto de vista de agilizar papeleo y eso. Bueno, yo creo que, que tú seas residente en España y seas beneficiario de la ley Beckham, no impide que tú te puedas acoger a los beneficios para la constitución de una empresa recogidos en la ley de startups. Lo que, lógicamente, bueno, tú ya tienes la ley Beckham, ¿no? O sea, no puedes volver a aplicar por la ley Beckham. Aquí lo único es que yo entiendo que tú ahora tienes un contrato de trabajo con alguien, porque si no, no tendrías la ley Beckham. Si ya no es, correcto. Yo estoy empezando en independizarme y emprender y armar mi propia empresa ahora. Vale, entonces supongo, a ver, claro, hasta ahora la ley Beckham solo aplicaba cuando había contratos de trabajo y lo que sí que vía consulta estaba resuelto, que si tú entrabas porque tenías un contrato con una determinada empresa y durante el año más 5 que puedes aplicar la ley Beckham saltabas a otra empresa, no implicaba que perdías el régimen, continuabas. Yo entiendo que ahora lo que tú estás contando es que tú ahora de momento cumples con la ley Beckham porque tienes un contrato laboral y ahora tú montarías una empresa que no sería patrimonial y tú serías, yo entiendo que administrador. Entonces tú entrarías por el motivo, que bueno, ya estarías de administrador. Yo entiendo que si es lo mismo el salto de ley Beckham por ser empleado al salto de ser administrador, no tendría que implicar que perdieses la ley Beckham. Entiendo, pero bueno, ahora veremos el régimen. Igual que si eres empleado y decides ser profesional por tu cuenta sin montar una empresa, cumpliendo los requisitos que te dice aquí de profesional yo entiendo que se podría, pero bueno, espérate a que salga el reglamento de aquí a marzo y continúa con tu contrato de trabajo por si acaso.
Muy Muchas bien, gracias. pues gracias. Esta era la última pregunta. Vamos a terminar la sesión con el networking, que esto estaba enfrente, en el local de aquí al frente podemos hacer un café y de un modo más informal, si alguien tiene cualquier pregunta, pues nuestros expertos estarán a vuestra disposición. Es al fondo de todo. Gracias.